¿Qué tal amigos? Mi nombre es Marcos. Hace muchos años la gente pensaba que la Tierra era plana. Ahorita nos parece absurdo pensar que la Tierra sea plana, pero regresa años atrás y en ese entonces era lógico, porque cuando tú te paras por la carretera y ves hacia el horizonte, aparentemente la Tierra es plana, como si fuese una mesa o como si fuese una silla. Y la gente que vivía en ese tiempo, yo creo que tenía miedo que al ir caminando pudiera llegar al fin del mundo y caerse, o no sé qué pensaban. Actualmente todas esas ideas nos parecen absurdas, pero en ese entonces era algo muy creíble y muy lógico. Y la gente especulaba sobre lo que había más allá de ese fin del mundo o lo que había debajo. Había gente que pensaba que la tierra era plana y que abajo también habían habitantes y que estaban parados de cabeza. Una vez una persona que se creía muy inteligente de esa época dijo que los que pensaban que abajo habían habitantes de cabeza eran unos estúpidos. Y realmente así es, porque si tú te pones a pensar actualmente donde tú estás parado, hay una parte abajo de la tierra que también hay gente parada y que queda contraria a ti, es decir, desde tu punto de vista esas personas están de cabeza, obviamente no caen porque la tierra tiene fuerza de gravedad y así es, y la lluvia abajo pues cae aparentemente de abajo hacia arriba, pero no es que caiga así, sino que es como la tierra es redonda, si tú te vas a ese punto de la tierra, pues te va a seguir cayendo de arriba para abajo. Esto la gente no lo entendía hace muchos años. Incluso creo que los marineros tenían hasta miedo navegar muy lejos porque pensaban que se podían caer. ¿Qué es lo que podemos concluir de esto? Que no siempre lo que parece lógico es verdad y muchas veces lo que parece absurdo es verdad, porque en esa época era lógico pensar que la Tierra era plana, pero nos damos cuenta que es totalmente absurdo. Sin embargo, en ese entonces era algo lógico. Entonces, no siempre lo que pensamos es cierto. Luego, otro tema que la gente discutía era que la Tierra estaba girando, perdón, el Sol giraba alrededor de la Tierra. Ellos pensaban que la Tierra era el centro de todo, me imagino. Y ellos creían que el Sol era el que daba vueltas alrededor de la Tierra. Y aparentemente también así podría ser, porque tú ves que el Sol sale de un lado y se oculta del otro lado. Si observas el Sol, parece ser que el Sol es el que se mueve. Obviamente nosotros sabemos que no es así, sino que la Tierra es la que gira alrededor del Sol. Pero hace muchos años los científicos tenían la teoría de que el Sol era el que giraba alrededor de la Tierra. Y así se creía y esto era algo muy lógico. ¿Qué sucedió? Que cuando Copérnico planteó la teoría heliocéntrica y dijo que no era el Sol el que giraba, sino que la Tierra giraba alrededor del Sol, empezaron a decir que era un loco, que era un hereje, se burlaron de él, porque según los científicos de esa época, Copérnico estaba mal. ¿Cómo va a ser posible que la Tierra sea la que gire si es evidente que el Sol se sale de un lado y se oculta del otro lado? Sin embargo, actualmente sabemos que Copérnico tiene la razón, no es el Sol el que gira alrededor de nosotros, somos nosotros como Tierra los que giramos alrededor del Sol. Llegamos a la misma conclusión que no todo lo que parece lógico es cierto y no todo lo que parece absurdo es falso. Ahora te voy a contar una historia que me sucedió a mi papá, más que nada. Una vez lo llevé a su cita con el médico y le propusieron inyectarle la vacuna contra la influenza. Él no quería, pero accedió. Le pusieron la vacuna en el brazo izquierdo y al día siguiente él despertó y tenía paralizado medio cuerpo. La parte izquierda de su cuerpo estaba paralizada. Es decir, como si le hubiese dado una embolia en la mitad del cuerpo. No podía mover el brazo, los dedos, la pierna. De cuenta que se murió la mitad de su cuerpo. Y él empezó a decir que esa vacuna le causó ese problema. La verdad es que a mí me daba risa porque yo le decía, no papá, no tiene nada que ver una vacuna con una embolia o con una parálisis. La vacuna actúa en tu sistema inmunológico, no en tu sistema circulatorio. Obviamente yo me creía que lo sabía y que era muy inteligente. Y él insistía, no, esa vacuna me causó el problema, esa vacuna hizo que me dé embolia. Y él insistió durante un tiempo así. Yo le dije, no, papá, no, estás mal, la vacuna nada tiene que ver. Yo pensé en ese entonces que mi papá era un ignorante de esos temas. Lo llevamos al seguro, lo ingresaron y el doctor dijo que
Le pregunté si tenía alguna relación esa vacuna con la embolia y el doctor apoyó mi punto de vista. Él decía que no hay relación, que no tiene nada que ver esa vacuna con esa parálisis. Yo le dije a mi papá, ya lo ves, que no fue la vacuna lo que te causó el problema, debió haber otra causa. Y mi papá seguía encerrado en su opinión. Él decía que esa vacuna le causó el problema y no lo sacabas de allá. Pasó el tiempo, pasaron 3 días y los doctores dijeron, así como está, así se va a quedar, no se puede hacer nada. Y así como entró mi papá, así volvió a salir del hospital. Mi papá dijo, sácame de acá, que aquí no van a hacer nada. Y esa vacuna me causó el problema, insistía con la vacuna. Y dijo, tú sácame de acá, Dios me va a sanar. Eso sí, mi papá tenía mucha fe en Dios. Y lo sacamos, fuimos a mi casa y el tercer día mi papá se paró y caminó solo. Nunca lo llevé a terapias y nunca siguió un tratamiento. Simplemente al tercer día de que llegó a mi casa se paró y se le quitó la parálisis. Se quedó ese tema en el olvido. 3 años después me encontré con un periódico que estaba tirado y decía causas de la embolia y me llamó la atención y lo empecé a leer y decía que una de las causas de embolia era una mala inyección, porque a veces cuando te maninyectan puede ir una burbuja de aire e ingresar al torrente sanguíneo y eso puede causar un problema y puede causar parálisis. Cuando yo leí ese artículo, como que se me iluminó el cerebro. En ese momento me sentí un ignorante y sentí que mi papá era un genio, porque dije, al fin y al cabo creo que mi papá tenía razón, porque al día siguiente que le pusieron esa vacuna, él tuvo ese problema. Y ahora que voy leyendo este artículo, pudo haber sido que una mala inyección de esa vacuna le haya causado ese problema. Y yo dije, qué ignorante fui en ese entonces, porque yo pensaba tener la razón, me creía en la verdad, y mi pobre papá ya ni caso le hacía, yo pensaba que él era el ignorante. ¿Y cómo sucede que en 3 años la situación se invierte? Y yo dije, mi papá creo que tenía razón, creo que la causa de la embolia no fue la vacuna en sí realmente, sino que una mala inyección o una mala forma de aplicarle esa vacuna. Volvemos a la misma conclusión de que a veces nos creemos muy inteligentes o muy sabios y creemos que lo sabemos y lo que decimos puede ser falso o puede ser ilógico para otras personas o en un futuro más adelante puede ser que lo que hoy creemos que es cierto y lógico en unos años puede ser tonto y absurdo. Y al revés también lo que ahorita parece ser tonto o absurdo en un futuro podemos darnos cuenta que es cierto y que es verdad. Otro caso también que sucedió, hubo una noticia aquí en mi ciudad de que un policía vio un ovni. No sé si, no estoy diciendo si existen o no existen, simplemente voy a contar el caso de que él vio un ovni y mucha gente lo empezó a criticar. No, ¿cómo vas a ver una nave espacial si esos extraterrestres, si es que existen, no pueden viajar desde su planeta hasta acá porque son muchos años que tendrían que estar viajando y viaje y viaje por las grandes distancias que hay en el universo, no tendrían ni vida suficiente, ni combustible, ni alimentación para sobrevivir. Lo analizas, es lógico. ¿Cómo va a llegar un extraterrestre que está a miles de años luz de nosotros, viajando, teniendo suficiente combustible? Es casi imposible. ¿Cómo va a tener suficiente alimentación, suficiente combustible y a lo mejor suficiente vida para estar viajando años y años y años? Parece tonto, absurdo. Sin embargo, podría haber otra opción. A lo mejor ellos podrían ser que viajen en agujeros de gusano. Yo pienso que nunca hay que criticar ni nunca hay que afirmar algo que creemos cuando no está comprobado, porque puede parecer lógico y cierto y a lo mejor más adelante podremos darnos cuenta que es absurdo y falso. ¿A qué conclusión quiero llegar con todo esto? Yo creo que lo principal, antes de opinar o de decir nuestro punto de vista, es tener la humildad y pensar que lo que decimos puede ser falso si no lo hemos comprobado. O sea, nuestras opiniones o nuestros puntos de vista no siempre van a ser ciertos, no siempre van a ser correctos. Si es algo que está comprobado, pues obviamente va a ser cierto, pero hay cosas que decimos que no lo hemos comprobado. Y mucha gente puede opinar de manera que lo dice como si fuese una verdad absoluta y no tiene la humildad de pensar que puede no ser cierto. Entonces la conclusión es de que muchas cosas que creemos y que pensamos, que nos parece lógico, puede ser que no sean ciertas. Y siempre hay que tener la humildad en nuestras opiniones y siempre hay que tener la humildad para aceptar que una opinión que tengamos que no está comprobada podría no ser cierta.
Entonces, en conclusión, no todo lo que pensamos ni todo lo que creemos tiene que ser necesariamente cierto. Y siempre hay que tener una humildad para aceptar las opiniones de otras personas. Ya con eso termino este video. Y si te gustó, pues dale clic al like, suscríbete al canal si no te has suscrito y comparte el video y visita mi Facebook, mi página web, mi cuenta de Twitter que tengo aquí abajo. Nos vemos en el siguiente video.